Qué bueno es volver a conectarnos para que juntos leamos la palabra del Señor. Quiero invitarlo a que leamos Marcos capítulo 14, 66 al 72. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Es una porción que nos enseña cosas y verdades buenas para nuestra vida. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, ¿verdad?, de lo que sucedió, Pedro se vio envuelto en situaciones que no eran muy buenas. Dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, tremendo, y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Tremendo. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra del Señor. El tema que le quiero compartir va de la mano del anterior. El anterior fue prueba superada, hablamos de Job. En este caso vamos a hablar del tema prueba reprobada. Tremendo. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad, la experiencia de que nos hicieron alguna prueba en la escuela, en el instituto, en la universidad, y la reprobamos. Y usted dice: Dios mío, ¿verdad? Qué tremendo. Yo recuerdo, yo tuve un profesor en el bachillerato que nos daba física. Probablemente si me ve le digo: bueno, no saben ni quién es, ¿verdad? Pero nos daba física. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Con él experimenté yo lo que es ver un 5 en una página. Bueno, pero pues sí, otros me dirán: pues sí, pero ustedes sacaban 5 y los demás de 5 para abajo, porque 5 era la mayor nota. Pues sí, pero uno al ver un 5, qué frustración uno siente. Y la nota mayor donde estudiamos en aquel entonces era 7, creo. Entonces uno reprobada, prueba reprobada. Tremendo cuando uno reprueba la prueba y dice: Dios mío, ¿verdad? Qué tremendo lo que ha sucedido. Claro, las pruebas, como lo he mencionado en tiempos anteriores, las pruebas, amados, vienen para que nosotros podamos medir aprendizaje, medir conocimientos, medir actitudes, medir habilidades. Entonces, para eso vienen las pruebas a nuestra vida. Y no solo en el ámbito académico, no solo en el ámbito ministerial, en el ámbito personal, la vivencia diaria que vivimos, cada día es una prueba que evidencia el nivel espiritual en que estamos viviendo, el nivel emocional en que estamos, la manera en que nuestro temperamento y carácter está siendo moldeado por el Espíritu Santo, las convicciones que podemos tener. Las pruebas de la vida te miden eso, te miden, ¿verdad?, la fortaleza, debilidades que podemos tener. Incluso voy a mencionar el famoso FODA, ¿verdad? El famoso FODA. Si nosotros aplicamos el FODA en nuestras vidas frente a una prueba, va sencillo. De repente le dicen que usted está enfermo de algo. Ahí esa es una prueba. Una prueba que va a evidenciar las fortalezas en mi vida, las oportunidades que yo puedo tener para enfrentar aquella prueba, las debilidades que he de enfrentar y las amenazas que han de venir. Uno puede aplicarlo también a las pruebas, así que por eso es bueno hablarlo de esto. El mensaje anterior fue prueba superada, porque al final este varón llamado Job fue multiplicado en bendiciones, fue bendecido por el Señor, y el libro de Job tiene un énfasis: los días hablarán. Siempre me ha gustado eso. Cuando surgen concepciones equivocadas, cuando surgen acusaciones equivocadas, conceptos equivocados, situaciones equivocadas, pero que parecen que son, uno dice,
los días hablarán. Y es cierto, los días son los mejores jueces que hablan. Y los días hablaron con Job. Los días hablaron, ¿verdad? Y le dieron la razón a quien tenían que dársela. En este caso, vamos a hablar un poquito de Pedro. Tomaremos como ejemplo la prueba que Pedro enfrentó. Y cuando vamos a la prueba que Pedro enfrentó, encontramos que la prueba que Pedro enfrentó tuvo un proceso. Claro, el Señor lo preparó. Porque, mis amados, les voy a decir una cosa: jamás nuestro Señor, como nuestro Padre Celestial, como nuestro compañero dulce del camino, como nuestro dulce consolador, va a permitir pruebas que no podamos sobrellevar, sino que al contrario, juntamente con la prueba nos va a dar la salida, pero nos va a preparar. Y en el proceso del decaimiento de Pedro, gracias a Dios que estoy hablando de un varón restaurado, estoy hablando de un varón que lloró amargamente. Pastor, y si Judas hubiera llorado amargamente y se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, ¿el Señor lo hubiera restaurado? Claro, si era el mismo caso de Pedro. ¿Qué diferencia tenía que él lo traicionó y este lo negó? Si eso no tenía la gran diferencia, usted no tenía gran diferencia. Pecó Pedro al negar. Usted ya leyó las palabras conmigo tan duras, ¿verdad? Yo no conozco a ese hombre, güey. Alguien dijera algo acerca de mí, como humano me sería difícil perdonarle, pero mire el Señor qué lindo le perdona y lo restauró. Pero por eso es bueno, ¿verdad? Y no me siento mal estar hablando del hermano Pedro, porque al final fue restaurado, pero nos muestra cómo las pruebas de la vida pueden ser reprobadas. Y Pedro no enfrentaba algo que era para él ajeno o ignoraba, no lo enfrentaba de esa manera. ¿Sabe por qué? El Señor se lo advirtió. El Señor se lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, le dijo el Señor en el Getsemaní, pero la carne es débil. La carne es débil. La naturaleza humana es débil. Y ahí es donde uno debe de estar claro de que uno en todo tiempo hay que orar. En todo tiempo hay que leer la palabra, en todo tiempo alabanza, en todo tiempo consagración, en todo tiempo santidad, en todo tiempo comunión con Dios, en todo tiempo unidos a nuestro Señor Jesucristo, fortaleciéndonos en el Señor. En lo otro, sucedió algo en el Getsemaní que tuvo que haberle evidenciado a Pedro que andaba un poco débil, y fue cuando vinieron a llevarse al Señor. Pedro sacó su espada y algunos teólogos, ¿verdad?, y comentaristas dicen que lo más seguro es que la cabeza quería volarle al soldado. Le cortó la oreja a Malco. El Señor, ¿verdad?, le restauró, se la colocó de nuevo, y ni por eso creyeron los ingratos. Pero eso tenía que haberle evidenciado a Pedro que algo andaba mal. Uno debe de vivir sensible a la voz de Dios y a las reacciones humanas. Cuando uno de pronto siente que respondió como no debe de responder, trató como no debe de tratar, habló como no debe de hablar, porque mire, no nos hagamos los disimulados. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la conciencia. Cuando le hablamos mal a otro, uno sabe por el Espíritu Santo que las palabras fueron sarcásticas, que las palabras fueron con enojo, que las palabras fueron con ira. No podemos hacernos los disimulados. Cuando algo así sucede, ¿sabe qué? ¿Qué nos está evidenciando? Uy, cuidado, estás bajando tu fuerza espiritual. Mira cómo reaccionaste, mira cómo hablaste. Esa reacción de Pedro cortándole la oreja a Malco tuvo que haberlo hecho reaccionar. Y no lo estoy hablando tanto por Pedro. Pastor Pedro ya murió, ya está en la presencia del Señor, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estoy segurísimo, ¿verdad?, que lo vamos a ver al llegar a la patria celestial. Pero nosotros, amados, pues sí, porque usted me preguntará: pastor, ¿cómo puedo prepararme frente a las pruebas? ¿Cómo puedo prepararme? Orad y velad. Pastor, ¿cómo puedo prepararme? Debo de ponerle atención a mis acciones, reacciones, a mis palabras, a las actitudes. Debo de ponerle atención. De repente con palabras yo salgo enojado con alguien, volándole la cabeza, emocionalmente hablándolo. Debo de tener cuidado.
De repente me quedo demasiado tiempo, y óyelo, me quedo demasiado tiempo viendo algo que el Espíritu Santo me está diciendo que no debo de verlo, pero que vaya, luego de un minuto es demasiado para quedarse viendo algo. Y le digo, demasiado tiempo, 60 segundos, para quedarse viendo una escena en el televisor o en el teléfono que uno sabe que no debe de verla, pero con unos 10 segundos, unos 10 segundos que uno se quede, rápido uno debería de preguntar y decir: Señor, esto no está bien, estoy bajando mi fuerza espiritual. Uno debería de estar pendiente de todo eso. Por eso, prueba reprobada. Para no reprobar la prueba, preparémonos para la prueba. Hay quienes no estudian para las pruebas, hay quienes no se preparan para las pruebas, hay quienes se atienen frente a las pruebas académicas y en todo ámbito. En lo espiritual uno debe de prepararse. En primer lugar, lo decíamos, orando, velando, poniéndole atención a nuestras acciones, reacciones, y no olvidando la palabra del Señor, porque es importante lo que Él nos dice. Algo que yo creo que pudo haber afectado fue que Pedro estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado y con la condición espiritual equivocada. Por eso uno debe ser cuidadoso. ¿A dónde dice que Pedro andaba? Si dice que lo encontraron en el patio del sumo sacerdote, eran los meros enemigos del Señor Jesús. Mire a dónde se fue a meter, donde los puros enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y uno debe de ser cuidadoso. Él se fue a meter, hermano amado, donde no debería de meterse. Uno debe de ser cuidadoso. Hay amistades que no te van a ayudar, amado. Mira, yo no te estoy diciendo que te hagas enemigo, sino cómo los vamos a ganar para Cristo Jesús. Es necesario, ¿verdad?, tener comunicación, pero cuidado cuando ya hay mucha cercanía. Y allá hay bebidas, allá hay tentativas, allá hay cuidado a dónde nos vamos a meter. Pedro propició la situación porque estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la gente equivocada y con una, oiga bien, debilidad espiritual que no le iba a ayudar. Y uno debe de considerarse, como me dijo un hermano: mire, pastor, yo quisiera irle a hablar, ¿verdad?, a esa persona, pero esa persona, usted sabe que está cayendo en este vicio, y lo otro. Yo le dije: bueno, ¿usted está preparado para irle a hablar, verdad? Pastor, ¿verdad? Porque yo igual estuve en los vicios, pero yo al ver la droga, yo siento una desesperación. No, hombre, no vaya, le dije yo. No vaya, mejor vamos a hacer lo otro y a platicarlo, porque si es su debilidad, no es que lo termine convenciendo, le digo yo, con algo. Uno debe de medir las cosas para prepararse frente a las pruebas. Cuidado de no vernos en el lugar equivocado. En segundo lugar, la confianza excesiva. Y yo creo que en eso también, en Marcos 14, 29 al 31, cuando el Señor le dijo: Pedro, vos me vas a negar, Pedro. No, le dijo: yo no te voy a negar. ¿Cómo vas a creer que yo te voy a negar? Si el Señor se lo estaba diciendo, era porque iba a suceder. Prepárate, Pedro, me vas a negar. El Señor se lo advirtió, pero él reaccionó con confianza excesiva en él mismo, al punto de que no hizo caso a las advertencias del Señor. Cuando se nos da un consejo, no sé cuántas veces usted, ¿verdad?, le han dado un consejo, nos han dado un consejo. Yo de pronto me he acercado a alguien y le he tenido que decir: mira, hijo, tal y tal cosa. A veces pasa. A veces he estado en el culto, ¿verdad?, y donde estoy predicando, como lo he dicho a veces, mis ojos son pequeñitos, pero veo hasta los últimos detalles de lo que pasa dentro del salón. Solo el Señor, el Espíritu Santo, sabe esa capacidad que el Señor ha brindado. Y yo de repente estoy predicando la palabra y veo, ¿verdad?, que un par de jovencitos, ¿verdad?, novios tal vez ahí dentro de la congregación. No es pecado que sean novios si sus papás le han dado el permiso y andan entre los 40, son bromas, ¿verdad?, y andan ahí en la edad adecuada, ok. Pero de pronto estoy viendo que el jovencito le pone la mano en la pierna a la chica, en la falda, ¿verdad?, y usted cree que está espiritual. ¿Usted cree que ese chico está recibiendo palabras? No, hombre, ese anda en otra mentalidad ahí. O la chica se le recuesta y dice: mire, chicas, que a la hora, ¿verdad?, están sobándole la cara y todo. Y uno predicando, ¿verdad?, y dice: Dios mío, este cipote no me ha oído nada del mensaje, la palabra del Señor. Uno ha tenido, hermano, que acercarse
como pastor, como líder espiritual, con la ayuda, la gracia del Señor, y decir, mira hijo, te quiero dar este consejo, y a uno, pero qué linda es la reacción. Sí, pastor, tiene toda la razón. Yo mismo me sentí incómodo. Yo mismo no le niego que me sentía bien, pero en el fondo yo sabía que no estoy agradando al Señor, porque está propiciándolo, está propiciando. Entonces, uno debe de ser cuidadoso. La autosuficiencia. ¿Cuál sería la autosuficiencia? No, pastor, no se preocupe que yo ni siento nada, que ella me esté acariciando la oreja. Ay, que no siente nada. Que no siente nada. Uno debe de ser cuidadoso. Le estoy poniendo un ejemplo sencillo, práctico, directo, entendible de eso de que la autoconfianza. Número 3, hermano, tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó. Y eso ya lo hablamos. No fue vigilante en oración. Número 4, no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando y el uso de las armas espirituales que uno debe de tener. El Señor les dijo, les había advertido que había batalla, había lucha. Si a esa hora del Getsemaní en adelante, una guerra espiritual tremenda, donde el enemigo de nuestras almas estaba arreciando contra la persona del Señor. Una de las últimas películas que se filmaron en relación a la vida del Señor, que se llama La Pasión, me llama mucho la atención de cómo presenta al enemigo como una serpiente y en el Getsemaní, y más adelante como alguien, ¿verdad?, como una sombra negra. Entonces, esa era una realidad, la guerra espiritual. Pedro no la logró entender. Además del momento cuando huyeron al ser arrestado, ellos quedaron solos. Ya el Señor no estaba con ellos. Él les había dicho, separados de mí nada podéis hacer. Y no reconocieron y no comenzaron a decir, Señor, ayúdanos. Sabemos que te han llevado, ya no está físicamente con nosotros, pero te necesitamos. Y andarse calentando en fueguitos extraños también no es nada conveniente. Pedro fue y se calentó en el fuego donde estaban todos los burladores, a tal grado que en medio de todos los burladores, aquella mujer alzó la voz, y aquella mujer, porque dice, Pedro se calentaba, pero aquella mujer le dice, ¿verdad?, tú también estabas con el Nazareno. Y ahí comienza el ataque. Cuidémonos cada día, mis amados, para superar las pruebas en el Señor. Yo no sé qué prueba estás atravesando en esta hora. ¿Qué es una prueba? Toda circunstancia que sucede y que necesitamos mucha sabiduría para saber manejarla. Pedro negó al Señor 3 veces. Cuando el gallo cantó, le tocó llorar amargamente. Y bueno, y lo tremendo fue que cuando lo negó 3 veces va pasando el Señor. Y el Señor dice, lo vio. Y cuando el Señor se le quedó viendo, Pedro se acordó de las palabras del Señor. Pero se acordó demasiado tarde. Se acordó demasiado tarde de las palabras del Señor. No nos acordemos demasiado tarde de las palabras del Señor. Aferrémonos del Señor y superemos la prueba. Y digamos como el mensaje anterior, prueba superada, no prueba reprobada. Pastor, pero yo he reprobado muchas pruebas. Hay oportunidad para mí, amado, hay oportunidad para ti. Reconcíliate con el Señor. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, el santo. Hay oportunidad. Entonces puedo irme a pecar. Y no, tampoco, porque el Señor sabe cuando a propósito nos apartamos. No, hay oportunidad. Y usted, mi amigo, también hay oportunidad. Yo quiero hacerles el llamado. No nos descuidemos en la vida espiritual. Y usted, mi amigo, quiero hacerle el llamado. Reciba a Cristo en su corazón. Y quizás repito esto bastante, pero es que algunos amigos que yo los conozco y les hablo, me dicen, no, hombre, vos, mira, cuando yo llegue al culto, es que yo quiero hacerlo frente a la gente. Y yo les vivo diciendo, no, hombre, cierto, ya vamos a estar presencialmente. Ya este domingo, 15 de noviembre, estamos presencialmente, pero no esperes ese día. No esperes ese día. Hoy tú puedes entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Este día tú puedes entregarte al Señor con todo el alma. Y yo espero que este programa no vaya a terminar sin que antes te entregues al Señor. Y al entregarte al Señor, escríbenos, llámanos. Y oye la palabra de lunes a sábado a las 7 de la noche. Y el día domingo, culto presencial en la casa del Señor. Y tenemos sorpresa de que primero Dios estaremos llegando a las casas con la palabra de Dios en las casas en línea para todos aquellos
que por razones de salud, de edad, que por razones, ¿verdad?, de fragilidad en su salud no van a poder estar asistiendo en las primeras fases, vamos a tenerles palabra del Señor. Mi amigo, entrégate a Cristo Jesús el Señor. En este mismo momento te invito a que te entregues al Señor. Haz esta oración conmigo, entregándole tu corazón. Dios me los bendiga, amados y amadas. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.